Esta, por ejemplo, ¿qué es, Florencio? Pues eso es supuestamente una espina de la corona. Aquí tenemos una reproducción del mantel de la Última Cena extendido. ¿Qué se puede observar aquí que no hayamos visto en el otro mantel? Y aquí tenemos una de las dos sábanas santas que se custodian en el monasterio de Guadalupe y que se van a mostrar por primera vez ante las cámaras. Pero los templarios también tuvieron una presencia, aunque testimonial, en la antigua villa de Cáceres. Puede vincularse con la Virgen María, pero hay también quien lo puede relacionar con el Grial. Sus cabezas arrojadas por las almenas. Por ese motivo, esta torre recibirá el nombre de Torre Sangrienta. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. En Extremadura se guardan varias sábanas santas, el mantel de la Última Cena e incluso espinas de la corona de Cristo. Pero ¿cómo llegaron esas reliquias hasta aquí? Pudieron llegar a mano de los templarios, cuyos fantasmas, algunos aseguran, todavía pueden verse en las noches de luna llena. Hoy hablaremos de las huellas de Jesús y de los secretos de los templarios. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo a Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mateo 27. ¿Florencio? Sí, ¿qué tal? Encantada. Todo gusto. Ya nos encontramos recorriendo Extremadura tras las huellas de la figura de Jesucristo. Y hemos llegado aquí, al Museo de la Catedral de Coria, donde se encuentran posiblemente la mayor parte de las reliquias que acoge nuestra comunidad. Sí, en Coria pues hay una buena colección de reliquias, aunque hay también un número importante en otras instituciones, como puede ser el Monasterio de Guadalupe, Catedral de Plasencia también, pero aquí, pues incluso de las más antiguas, posiblemente en la Catedral de Coria. ¿Qué es una reliquia exactamente? Una reliquia es un objeto que ha estado de alguna manera en contacto con una persona venerada, sagrada. Puede ser pues, un trozo de vestido, un trocito de algo que ha estado en contacto con él, incluso un libro más modernamente, o incluso un trozo de hueso de su cuerpo. Llamamos reliquia a un objeto que hemos recibido en la tradición perteneciente a Jesús, a los santos, a la vida de la Iglesia, que como digo hace referencia a una persona concreta o a una devoción concreta. Las reliquias surgen en un concepto cristiano, anteriormente no existían. Se trata de la veneración de huesos, de restos de santos que habrían sido martirizados. Así es como comienza esta tradición, pero se ha convertido a día de hoy en algo que va más allá de los restos corpóreos, porque también se consideran reliquias las ropas o los objetos tocados por determinadas personas santas. Supongo que cuanto más sagrada sea esa persona, más importante sea la reliquia, y aquí en este museo tenéis algunas de las más importantes.
Claro, evidentemente, pues, reliquias más importantes pues, de Jesucristo, de la Virgen, de los apóstoles más inmediatos a él, etc. Esta, por ejemplo, ¿qué es, Florencio? Pues eso es supuestamente una espina de la corona, más bien casquete, que le pusieron a Cristo con motivo de la pasión, de la crucifixión, ¿no? Una espina de la corona de Jesús, aquí en Coria. ¿Cómo llega esta reliquia aquí? Pues es muy complicado de saber, realmente no tenemos documentación. Hay hipótesis acerca de cómo llegó el grupo de reliquias antiguas a la Catedral de Coria. Bien antes de la conquista musulmana, con lo cual después se ocultaron, o bien después de la conquista definitiva de la ciudad en 1142 por Alfonso VII. Lo que pasa es que si llegaron después de la conquista de la ciudad, pues es que luego resulta que es que se ocultaron también, porque aparecieron en unas arcas a fines del siglo XIV. El hecho de llegar tantas reliquias a Coria realmente a día de hoy no lo sabemos. Se barajan varias hipótesis y una de ellas es que Coria pues, probablemente sea una de las diócesis más antiguas de España, junto con Guadix y alguna otra más son las que se barajan como las de mayor antigüedad. Otros cauces por los cuales hayan podido venir las reliquias, también la importancia que tuvo Coria, que tuvo esta catedral en épocas pasadas, que fue bastante grande, fue una de las diócesis, digamos, más codiciosas. En Extremadura la relación que tenemos con la reliquia viene de mucho tiempo atrás. Esto ha sido una iglesia floreciente, tanto la diócesis de Coria como la de Mérida, por ejemplo, Media Abajo, o Plasencia siempre ha tenido comunidades muy vivas. Incluso tenemos en el santoral romano una mártir de Coria, Santa Vicenta de Coria. Todo está indicando el florecimiento de esas comunidades que sí querían conservar reliquias o recuerdos de sus santos, ¿no? Esta reliquia también tiene pinta de ser muy importante. ¿Qué es? Pues esa reliquia es un trocito de la cruz de Cristo, supuestamente también, lo que se llama el lignum crucis, una astillita muy pequeña de la cruz. He oído que si se juntasen todos los trozos del lignum crucis que hay en el mundo, se podría hacer incluso una flota de barcos. Bueno, eso me parece un despropósito y un disparate. Hay mucha literatura algo fantasiosa por ahí sobre estas cuestiones. No creo que sea tanto. ¿Cómo se puede saber si una reliquia es verdadera o es falsa? Porque sí es cierto que hay mucha falsificación. Por supuesto, y es cierto que durante la Edad Media hubo todo un comercio de reliquias, etcétera, etcétera. Esto es así. Y es muy difícil saber que una reliquia antigua es verdadera o es falsa, porque desgraciadamente, como en estos dos casos que acabamos de ver, no tenemos lo que se llama la auténtica, es decir, el documento que confirma que esa reliquia procede de esa pieza o de esta otra. Cosa que sí ocurre pues, con reliquias más modernas, donde sí tenemos el certificado que nos dice que tiene ese origen. Es complicado asegurar la autenticidad de una reliquia porque en la antigüedad proliferaron muchísimas falsas debido a que para consagrar una iglesia todas tenían que tener una reliquia y esto hace que se fabriquen muchísimas falsas, pero sería un poco certificar en el momento de la muerte de ese santo que se cogen determinadas partes de ese cuerpo pues para usarlas, ¿no?, como reliquias. Algunas están certificadas y la inmensa mayoría no. Cuando la reliquia pertenece a personas que han muerto recientemente, sí que se puede certificar a través de los aparatos burocráticos de la Iglesia que se han dado los cauces necesarios para asegurar la autentificación de esa reliquia, pero en los casos más antiguos no podemos asegurar que existan documentos que prueben fehacientemente que pertenecen a un santo o a otro. Porque ¿qué hace falta para que una reliquia sea verdadera? Pues que realmente esa reliquia tenga que ver evidentemente con lo que se nos cuenta, claro. Que haya un certificado. Que haya un certificado, que haya un documento, que haya algo que nos dice que evidentemente esa reliquia, pues como en este caso la astilla, procede realmente de la cruz de Cristo.
Relacionados con Cristo, además, hay aquí incluso otro tipo de reliquias. Tenéis más, no son las únicas. Sí, hay muchas reliquias, pues hay tierra del desierto donde Jesucristo ayunó durante 40 días, hay incluso reliquias relacionadas con la Virgen, incluso reliquias que indirectamente están relacionadas con Jesucristo, como una supuesta mandíbula de San Juan Bautista que se conserva en esa preciosa arqueta gótico-renacentista de principios del siglo XVI. Hay varias. Son una maravilla. Estoy viendo ahora estas arquetas pequeñitas. ¿Qué contienen? Bueno, pues estas arquetas que se hicieron en Toledo en el siglo XVIII contienen pues una serie de reliquias que supuestamente también tienen que ver con Jesucristo. Concretamente, pues un trocito de roca del sepulcro donde se lo enterró, sangre de Cristo, de Jesucristo ya muerto, concretamente como se dice en el letrero de ahí, y contienen también pues tierra del huerto de los olivos, es decir, distintos elementos que de alguna manera estuvieron en contacto con el propio Cristo. La Iglesia no obliga a creer en las reliquias, son signos, son símbolos de algo que nos pueden ayudar a creer en otra cosa, pero como tal las reliquias no son objetos de fe. Nosotros acudimos siempre también a la ciencia, ¿no? A la demostración de la autenticidad de esa reliquia, ¿no? Dejamos a la ciencia que actúe y que nos oriente en este camino. Bueno, en una de estas otras arquetas, que son también de finales del siglo XVI, de plata, pues se conserva supuestamente un trozo de pan que Cristo niño tomó en su infancia. Claro, todo esto, como decía yo antes, la Iglesia permite su veneración, pero si no tenemos el documento no afirma ni sí ni no acerca de la autenticidad de las reliquias. Sin embargo, en esta catedral de Coria se encuentra una de las reliquias más importantes de todo el mundo y además única, el mantel de la Última Cena. Sí, es evidentemente única en el mundo. Aunque la sábana santa que se conserva en Turín es la principal reliquia relacionada con Jesucristo, existen otras repartidas por el mundo. Destacan los lignum crucis, los trozos de madera de la cruz, de los que existen muchos ejemplos. Otra reliquia relacionada con Jesús, objeto de poder codiciado por muchos gobernantes a lo largo de todas las épocas, es la lanza de Longinos. Y cabe destacar el grial, el cáliz que Jesús habría utilizado durante la Última Cena. Aunque existen diversas copas en distintas partes del mundo, según los expertos, las únicas que tienen más visos de ser reales son las que se conservan en la Catedral de Valencia y en la Real Colegiata de San Isidoro de León. Estamos ante el mantel de la Santa Cena de la Catedral de Coria, que es una pieza única en el mundo, salvo pues dos trocitos que se conservan, uno en Alemania, en el monasterio benedictino de Gladbach, cerca de Colonia, y otro trocito que procede de ese, que está en el monasterio de Monforte de Lemos, de las Clarisas de Monforte de Lemos. Físicamente el mantel es una tela de lino de 4 metros 40 y tantos centímetros de longitud. Es un tejido muy antiguo, lino, con una torsión en Z muy peculiar y propia de tejidos palestinos del siglo I de la era, y en relación, por cierto, con otras piezas encontradas incluso en excavaciones en el territorio, como por ejemplo en Palmira o en la fortaleza de Masada, etc. Es decir, que incluso esa torsión en Z, que se ha podido comprobar en laboratorios españoles del CSIC, pues esa torsión en Z es la misma torsión que tiene el tejido de lino de la sábana santa de Turín.
Solo se ha realizado un estudio científico al Sagrado Mantel de Coria, fue en 1960 en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y lo sabemos porque el conde de Canilleros, Miguel Muñoz de San Pedro, publicó una obra en la que cuenta los detalles y dice que estuvo presente en esos estudios el mayor especialista de tejidos en la España del siglo XX, que es Manuel Gómez Moreno, quien habría certificado que la factura, la forma y todos los detalles le llevaban a pensar que se trataba de una tela contemporánea a la época de Jesús, con al menos 2000 años de antigüedad. Tengo dos dudas. Una, si realmente es el mantel de la Última Cena, ¿por qué no recibe esa afluencia enorme de visitantes que recibe, por ejemplo, la Sábana Santa de Turín? Y segunda, que a lo mejor tiene que ver por qué ese mantel está roto, está un poco desgarrado. Bueno, es que hubo mucha devoción a las reliquias y al mantel en particular hasta finales del siglo XVIII. En la década de 1790, el obispo Álvarez de Castro prohibió la exposición especialmente del mantel en el balcón de las reliquias, pues porque realmente la gente se entusiasmaba, trataba de alcanzarlo, desgarraba, incluso cogía trozos y tal. A partir de entonces el mantel estuvo escondido, desapareció de alguna manera esa devoción que había antes, venían miles de peregrinos a Coria, se llenaba la plaza de la catedral. Desapareció y bueno, pues hasta la fecha en que de alguna manera lo hemos resucitado. Tan estrella, la pieza, tan única, que han venido incluso de Estados Unidos de la NASA a estudiar este mantel de la Última Cena. Sí, aquí ha estado en varias ocasiones John Jackson, que es un catedrático muy prestigioso, un físico norteamericano, muy interesado, precisamente el que estuvo dirigiendo el equipo que estudió la Sábana de Turín a finales de los años 70, llegando a unas conclusiones verdaderamente extraordinarias. Y ha estado muy interesado justamente, aquí estuvimos una noche entera en la parte del archivo con todo el equipo que traía, tuvieron que alquilar una furgoneta, por cierto, en Barajas, y con distintos tipos de luz, rasante, fotografías, microfotografías, hicieron un estudio total de toda la superficie de la tela, incluso se llevaron algunos hilos para poder ser convenientemente analizados. Y estamos a la espera, sabemos algunas cosas ya, pero estamos a la espera de estudio definitivo, ¿no? De las conclusiones definitivas. El profesor Jackson, del equipo Stark que investigó en los años 70 la Sábana Santa, tenía la teoría de que esta podía ser uno de los manteles que se utilizó durante la Última Cena, porque los judíos en la Pascua usaban dos manteles, uno para cubrir los alimentos y otro de manera ritual para simbolizar la caída del maná bíblico, no ese alimento que les habría proporcionado Dios durante esa travesía por Egipto. Entonces él pensaba que si la Sábana Santa es una de esas telas, debía de existir otra. ¿Y cuál es su sorpresa? Que tiene noticia de que en Coria, en Extremadura, existe un mantel. Él viene hasta Coria, lo analiza y descubre que tienen prácticamente las mismas dimensiones y cree que por su riqueza en adornos en color azul, el de Coria podría ser el mantel propiamente dicho y la Sábana Santa la tela ritual. Aquí tenemos una reproducción del mantel de la Última Cena extendido. ¿Qué se puede observar aquí que no hayamos visto en el otro mantel? Podemos observar el color azul índigo que tienen las cenefas de los extremos, y ese índigo pues naturalmente nos habla de la gran antigüedad de la pieza. Ese color índigo que tanto gustaba al pueblo judío, que alaban los historiadores romanos como Plinio, Dioscórides, y un color que, insisto, pues es una de las piezas fundamentales a la hora de valorar, como digo, la antigüedad de la pieza en el siglo I, antes, después de Cristo. Entonces, los judíos, sobre todo en las fiestas importantes, como puede ser la celebración de la Pascua, el Sabbat, pues colocan un mantel sobre la mesa, sobre ese mantel los alimentos, y luego un segundo mantel para
mantener la pureza de los alimentos. Entonces la idea suya es que ese mantel menos fino, que es la sábana de Turín, fuera ese segundo mantel y este fuera el que cubría realmente la mesa. Es una idea de Jackson, está en relación con lo que decía antes, el tipo de torsión en Z. Hay dos tipos de torsión fundamentales, en S o en Z. Bueno, las dos, tanto este como la de Turín, tienen esa torsión en Z, que es muy frecuente en piezas textiles conocidas y halladas en yacimientos arqueológicos en Palestina. Existen varias leyendas que intentan explicar cómo llega esta reliquia hasta Coria. Algunos dicen que fue tras la conquista de la ciudad por parte del rey Alfonso VII, otros dicen que fue un obispo cauriense quien lo trajo desde Roma, y la teoría quizá más aceptada, que es la de los templarios. Al parecer, los templarios, el temple, eran los protectores de esta reliquia, y durante su ida hacia Portugal, hacia Coimbra, cuando comienza la persecución templaria, habrían dejado el mantel en Coria para protegerle. Se sabe que los templarios estuvieron en Coria no mucho tiempo, 1 o 2 años, pero sí que hubo presencia, por lo tanto, quizá este puede ser el origen de la relación entre una reliquia única tan importante y este municipio cacereño. Florencio, vamos a seguir nuestro camino tras las huellas de los rastros de Jesucristo y en busca de esa sábana santa, aquí, muy cerquita. En el seno de la Iglesia, las reliquias son los restos de santos u objetos relacionados con personajes destacados del cristianismo. Se consideran dignos de veneración y era norma para la consagración de un espacio de culto católico que éste contara con al menos una reliquia. Desde la Edad Media, el culto a estos objetos se convirtió en un fenómeno de gran importancia económica y cultural. Entre las reliquias más destacadas, además de aquellas relacionadas con Jesús de Nazaret, están los ropajes de la Virgen María o los restos de los Reyes Magos, que, según la tradición, se guardan en la Catedral de Colonia. Aquí en Guadalupe se guardan 2 huellas de la reliquia entre las reliquias, la sábana santa de Turín, la síndone. También tenemos otra en Plasencia, pero estas 2 quizás tienen todavía más magia, son más importantes por lo que vamos a hablar luego. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el relicario de Guadalupe, que es un 8avo, copia del que hay en la Catedral de Toledo. Es obra de Nicolás de Vergara el Mozo y se construyó precisamente para la gran colección de reliquias del santuario de Guadalupe, entre las que destaca el Lignum Crucis, regalo de Enrique IV, y también los corporales milagrosos de la misa del padre Cabañuelas. Y aquí tenemos una de las reliquias de las que hemos hablado. Esta es una copia de la sábana santa de Turín. Efectivamente. ¿Pero qué es la sábana santa? Como se sabe, la sábana santa es el sudario que envolvió el cuerpo torturado y muerto del Señor durante el tiempo que estuvo en el sepulcro. Y además la imagen que allí se refleja es, como se demostró en el siglo XIX, algo así parecido como el negativo de la fotografía de la impresión de aquel cuerpo que había estado muerto en el sepulcro. La sábana santa es la reliquia de reliquias. Se conserva en Turín y supuestamente, según la tradición cristiana, es el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús cuando estaba en el sepulcro. No existen pruebas, pero sí que sabemos que en 1988 se realiza un estudio, una prueba de carbono 14, que determina que el lienzo, ese lino, sería de factura medieval.
Eso supuso un golpe bastante grande para los creyentes en esta reliquia, pero hay que decir que todavía no existe una explicación concluyente y definitiva sobre cómo se forma la impronta, la imagen de ese hombre que aparece en el lino, en la sábana santa, y que además parece mostrar los signos de la pasión. Eso todavía es una cuestión que, aunque muchos la consideran de fe, todavía la ciencia no ha conseguido explicar definitivamente. Se han hecho pruebas científicas, se ha encontrado polen del siglo I de Palestina, pero también se ha hecho pruebas como la del carbono 14 que afirmaban que podía ser una falsificación medieval. ¿Qué opina la Iglesia? La Iglesia en este sentido no apoya su fe en ninguna reliquia, ni en la de la sábana santa ni en la del Lignum Crucis. La Iglesia confirma su fe en la predicación de los apóstoles y en el testimonio de aquellos que entregaron su vida precisamente por esta fe. No obstante, está interesada en conocer la verdad de aquello que muestra a sus fieles como objeto de piedad. Y en este sentido la Iglesia pues no tiene temor ninguno, ni al diálogo, ni tampoco a la confrontación, ni a la revisión científica de sus reliquias. Lo que sí tiene que demostrar la comunidad científica es cómo es posible que se falsifique en la edad medieval una imagen en negativo y además con determinados signos pues que la imaginería religiosa no había recogido, como el modo en el que había sido crucificado y otros datos que están contenidos en este magnífico icono de la sábana santa de Turín. En España conservamos una reliquia, el sudario de Oviedo, que guarda relación con la sábana santa porque en el Evangelio de San Juan aparece que el cuerpo, la cara de Jesús fue cubierta con un paño de lino. Para la tradición católica este paño es el de Oviedo, contiene restos de sangre del grupo AB, que es el mismo que aparece en la sábana santa, y algunos consideran que es una prueba definitiva, pero hay que decir que también fue datado por la prueba de carbono 14 y que dio como resultado que pertenecía al siglo VII. No obstante, hay que recordar también que la sábana santa ha sufrido un incendio, con lo cual las pruebas del carbono 14 pudieran de alguna manera no ser correctas o no dar ni datar con fiabilidad el periodo al que corresponde la sábana santa. Efectivamente, también hay teorías que afirman que, bueno, que fue una falsificación de Leonardo da Vinci o de Jacques de Molay, el último gran maestre templario. Pero esa es una tradición mucho más antigua que habla de un recorrido de esa sábana santa. ¿Cuál es? El primer documento histórico data de 1203. Es un cruzado que habla cómo en Constantinopla, en una de sus grandes basílicas, se expone el Viernes Santo a la consideración y piedad de los fieles el sudario en el que estuvo envuelto el cuerpo del Señor. De ahí pasa, por la misma tradición, o bien de los templarios o bien de otros caballeros cruzados franceses, precisamente a nuestro vecino país. Y a partir de 1400, a mediados del siglo XV, forma parte ya pues, del patrimonio de la Casa Real de Saboya, que ha sido su propietario hasta la donación a la Santa Sede en 1983. Porque la síndone es solamente esa, pero cualquiera que haya tenido contacto con ella se considera sábana santa. Bueno, al menos como participante del misterio y también de la sacralidad de la sábana santa. Y aquí tenemos una de las dos sábanas santas que se custodian en el monasterio de Guadalupe y que se van a mostrar por primera vez ante las cámaras. Yo, Fray Antonio, estoy deseando verla. En España existen alrededor de una veintena de copias de la sábana santa. Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, la de Campillo de Aragón, en Zaragoza, en el municipio madrileño de Torres de la Alameda y otra. En Jerez de la Frontera hay una muy interesante porque al parecer tiene un pedazo de lino del sudario original para darle todavía más magia, ¿no? Más misterio a esta copia, pero ojo que en Extremadura también tenemos las nuestras, en Guadalupe y en Plasencia. Bueno, en realidad en Isma no hay ninguno. Nuestra sábana santa está documentada en el año 1620, además con carácter científico, con rigor histórico, así lo tenemos documentado en el archivo capitular de la Catedral de Plasencia y además la propia sábana nos lo indica
en sus diversas inscripciones. Hay que remontarse al siglo XIV, cuando existe ya la primera documentación sobre la sábana santa de Turín. Sabemos que ya existe en el siglo XIV, que en el siglo XV ya cae en manos de la Casa de Saboya. A partir de entonces, la Casa de Saboya comienza a regalar copias, réplicas de la sábana santa original. Todas esas copias iban directamente, tenían que pasar, estar en contacto unos segundos con la sábana auténtica para convertirse ya en objetos de reliquia, por así denominarlo. Pero ya saltamos al siglo XVII, porque ya en Turín hay un pintor que es Girolamo della Rovere, que recibe la licencia, está documentada su vida profesional entre 1610 y 1638, y en este caso Girolamo della Rovere tiene licencia, tiene la potestad de reproducir, de hacer réplicas de esa sábana santa. La sábana santa de Plasencia se pinta en el taller de este pintor italiano y llega a nuestra catedral en el año 1620. Aquí tenemos por fin una de las copias de la sábana santa de Turín. ¿Cómo llega esta sábana aquí al monasterio de Guadalupe? Bueno, todas las reliquias que han venido a Guadalupe han sido siempre donaciones o bien de reyes o de personas relevantes de la familia real, de algún conde o de algún duque. La que estamos mostrando ahora es la más antigua de las dos que conservamos. Y por la inscripción que lleva, pues procede del año 1568. Lo más interesante de esta sábana, que como pueden observar, pues tiene pintado a Nuestro Señor, es de gran dimensión, presiento que es de las mismas dimensiones que la sábana santa de Turín, porque en la leyenda se nos dice que ha estado no solamente tocada, sino que ha reposado encima del auténtico sudario de Nuestro Señor, de alguna manera para entrar en contacto con la santidad de aquella reliquia, a fin de que también de alguna manera se transmita. Pero además hago la precisión de que esta reliquia tiene su inicio o tiene su origen cuando la sábana santa de Turín no estaba todavía en Turín, sino en el Castello di Chiavari, que era el castillo donde residía la familia real de Saboya. Por tanto, la copia procede de un periodo y de un momento en el que todavía la sábana santa no está expuesta en la Catedral de Turín, sino en el castillo de la familia de Saboya. Pero la otra que se conserva aquí es un poco más pequeña, ¿verdad? Es un poco más pequeña y por la pintura que tiene esta otra sábana, pues creo indudablemente que es posterior a esta de 1568. ¿Cuándo se exhibían estas sábanas? Dice el padre Villacampa que se exhibía el día de San Jerónimo, que es el 31 de octubre, pero sin duda alguna, como ocurría también con el Lignum Crucis, se puso para la devoción de los fieles en alguna celebración del Viernes Santo. Fray Antonio, ha sido un placer poder terminar aquí, en un sitio tan señalado como Guadalupe, nuestro recorrido tras las huellas de Jesús. Pero los templarios también tuvieron una presencia, aunque testimonial, en la antigua villa de Cáceres. Puede vincularse con la Virgen María, pero hay también quien lo puede relacionar con el Grial. Sus cabezas arrojadas por las almenas. Por ese motivo, esta torre recibirá el nombre de Torre Sangrienta. Teniendo en cuenta, además, de los serios escándalos que han surgido de estas cosas, que no parecía que se fueran a detener, mientras la orden siguiera existiendo,
y el peligro para la fe y las almas, y las muchas cosas horribles que se habían hecho por los hermanos de esta orden, quienes cayeron en el pecado de la apostasía malvada y el ultraje execrable de los sodomitas, no sin amargura y tristeza en el corazón, es que abolimos la citada orden de los templarios, su constitución, sus hábitos y su nombre, por un decreto irrevocable y perpetuamente válido. Clemente V. Antonio, los templarios son sin duda la orden militar y religiosa más enigmática de la historia. De hecho, se ha dicho de todo sobre sus andanzas en Tierra Santa y con el Templo de Salomón, custodiando y rescatando tesoros. Pero ellos y sus misterios también llegaron aquí, a Extremadura. Efectivamente, por lo menos desde mediados del siglo XII contamos con la presencia de la Orden Militar del Temple. Estuvieron por aquí siglo y medio y nos dejaron numerosos enclaves, tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz. En la de primera, por ejemplo, el castillo de Alconeta, en la segunda, castillos como el de Fregenal de la Sierra, Valencia el Ventoso, Jerez de los Caballeros, Capilla o Almorchón. Han mencionado algunos de los enclaves templarios ya conocidos, pero nos encontramos aquí en Cáceres porque precisamente nos vas a desvelar un misterio escondido en sus planos. Sí, hay muchos autores que negaban la presencia de esta y cualquier otra orden militar en la ciudad, pero los templarios también tuvieron una presencia, aunque testimonial, en la antigua villa de Cáceres. Los templarios llegan a Extremadura precisamente porque llega un momento en que el avance hacia el sur pues se queda sin población. No hay población para asentar, para que defienda esos lugares, como ya ha sido al norte del sistema central, en Castilla. Entonces hay que buscar un nuevo sistema. El nuevo sistema que se implanta es el de las órdenes militares. Y la orden militar que más fuerza tenía, que ya se había extendido en Castilla, es la del Temple. Entonces los propios reyes llaman a estas órdenes militares a Alcántara, Calatrava, el Temple, Santiago, para que realmente le ayuden a reconquistar, le ayuden a defender, una vez que reconquistan, repoblar y defender esos territorios que han ocupado al mundo árabe. La presencia templaria en Extremadura es tan importante por razones obvias, y es, los templarios eran siempre la avanzadilla en la Reconquista, y sobre todo a raíz de que primero Alfonso IX y luego Fernando III el Santo cedan las tierras conquistadas a los templarios, hacen que estos se planten ahí. Sobre todo los templarios se sitúan en lugares de poder, en lugares especiales que antes han tenido en muchas ocasiones una tradición musulmana relacionada con el sufismo. De alguna manera son lugares en donde las energías cosmotelúricas convergen y por algo es universal que ellos tengan interés en esos lugares. Estos lugares de poder son muy interesantes, todos los que se dan en torno a la bailía de Xerez de los Caballeros, llamada así por los templarios. Ahí tenían una bailía o encomienda muy importante y en torno a esa hay un montón de lugares con vírgenes o cosas similares, estrechamente relacionadas con los caballeros templarios, que entre otras cosas creaban lugares de culto, que establecían imágenes vírgenes con propósitos específicos. Es verdad que los misterios y las leyendas abundan en todos aquellos lugares donde se aposentaron los templarios. En Alconétar, el castillo de Alconétar, cuentan que tenía en su interior, en un subterráneo, escondido un mantel mágico que llevaron los templarios, que cuando no había comida, ellos desplegaban y misteriosamente se llenaba de todo tipo de alimentos para que todo el mundo pudiese comer. De hecho, esa leyenda sobre el mantel templario de Alconétar cuentan que luego se transforma en historia porque realmente era el mantel de la Última Cena, que ahora mismo se custodia en la Catedral de Coria. Otra leyenda sería la del castillo de Mirabel, muy cerca precisamente de Alconeta. En el año 1174 las tropas almohades sitiaban el castillo
y este estaba defendido por un destacamento de templarios dirigidos por un Fray Lope de Zúñiga. El asedio duraba ya varios meses y llegó un momento en el que los templarios habían agotado sus víveres. Hay una especie de motín, los sitiados le exigen al comendador que les entregue los últimos panes que quedaban, en concreto 13, y debido a la providencia o por un ataque de furia, el comendador los tira por las almenas. Estos panes van a caer a los pies de los almohades que estaban sitiando el castillo. Esto les hizo pensar que la comida abundaba, que el asedio se podía prolongar durante otros tantos meses y levantaron el sitio. Esto se interpretó como una señal divina y es curioso que luego se mantuvo en una tradición. Los señores de Mirabel, los Zúñiga, durante mucho tiempo establecieron la llamada institución del pan, que en una fecha determinada repartían comida entre 13 pobres de la comarca. Hay una parte de leyenda. Estas realmente son organizaciones secretas, o más que secretas, si quieres, ocultistas, que para entrar en ellas requiere un proceso de formación, ¿no? Igual que fue el cristianismo en sus primeros momentos. Primero te tienen que formar y una vez que ya te inician en el tema, pues ya puedes pertenecer a ellas. El ser ocultista y el tener todo este proceso de iniciación es lo que conlleva que surjan pues especulaciones, historias, leyendas de algo que oyen, de algo que suponen. Yo te pongo un ejemplo. Cuando los cristianos llegan a Roma, pues dicen que celebran un rito religioso donde comen a una persona. Realmente es la Eucaristía, la comunión. Entonces, ¿a quién comen? A un niño que es Cristo, Jesús, que ha venido a nacer. Todo se mezcla, todo se confunde y se distorsiona la realidad de tal forma que los cristianos son muchas veces perseguidos porque en sus ritos religiosos comen niños, ¿no? Entonces, una cosa parecida es esto de la orden militar del Temple, que al ser un proceso de iniciación y llevar consigo un secretismo, un ocultismo, pues da lugar a muchas interpretaciones, da lugar a muchas leyendas que surgen a partir de ahí, ¿no? Es curiosísima, es verdad, esta leyenda, pero si una leyenda que acompaña a los templarios es sin duda la del tesoro famoso. ¿Se habla de tesoros en Extremadura relacionados con los templarios? Efectivamente, contamos con tesoros, con reliquias y con imágenes religiosas, fundamentalmente de la Virgen. Si nos referimos a los primeros, podemos mencionar las leyendas de los tesoros de los castillos de Burguillos del Cerro o de Garlitos. Reliquias, por ejemplo, la mencionada del mantel de Coria o una reliquia de la Santa Espina que también custodiaban en Alconeta. Y los templarios también traen a sus vírgenes. Efectivamente, vírgenes negras que tradicionalmente se han relacionado con la Orden del Temple, como sería el caso de la talla de Nuestra Señora del Salor, u otras como la de Altagracia, patrona de Garrovillas, cuya aparición a un pastor tiene lugar justo a principios del siglo XIV, cuando la Orden del Temple es disuelta y seguramente habían escondido junto con sus tesoros, sus pertenencias a esta talla. Pero estos no son los únicos enigmas que trajeron los templarios, ¿verdad? Claro que no, la ciudad de Cáceres esconde en su plano algún que otro misterio relacionado con la Orden del Temple. Pues si te parece, vamos a descubrirlo. De acuerdo. Entre 1118 y 1127, los templarios se establecen en el Santo Sepulcro, en Tierra Santa. Lejos de guerrear, fueron unos años de reclusión donde se dedicaron a excavar los establos del antiguo templo de Salomón. Muchos estudiosos sostienen que pudieron dar con alguna reliquia o documentos importantes que les hicieran fuertes a ojos de la Iglesia y de las monarquías de la época. Cuando en 1945 se hallaron junto al Mar Muerto algunos manuscritos de la época de Jesús, en uno de ellos se describía un fabuloso tesoro formado por la vajilla sagrada de Salomón, que debía estar enterrada en aquel lugar.
Entre esas piezas estaría el tesoro de los tesoros, el Arca de la Alianza. La mayoría de los historiadores afirman que los templarios nunca estuvieron en Cáceres. Sin embargo, tú, con tus investigaciones, has llegado a una conclusión diferente. Dime, ¿qué es lo que te ha hecho pensar que los templarios estuvieron aquí en esta ciudad? Aunque en todo caso hablemos de una presencia testimonial, hay suficientes indicios que nos indican que al menos 3 enclaves, 3 ermitas, estuvieron vinculadas con la Orden del Temple. Esta sería la ermita del Espíritu Santo, la de los Santos Mártires de San Sebastián, que fue derribada en 1845, y la ermita de la Soledad, también conocida como Santa María de los Caballeros, que es en esta en la que nos encontramos. Además, los templarios nunca construían al azar. Todo el mundo que los haya estudiado sabe que había un trasfondo detrás de cómo colocaban en el mapa sus lugares. Y esas 3 ermitas que mencionas también tienen un porqué. Sí, se trata precisamente de ese plano del que te hablaba antes. Estas 3 ermitas están alineadas y equidistantes entre sí. Esta alineación, si la prolongamos hacia el noroeste, curiosamente indica al castillo de Alconétar, la cabeza de la encomienda que los templarios tuvieron en la actual provincia de Cáceres. Las construcciones templarias son abundantes. Yo no creo que estén en una línea de decir voy a construir aquí y allí, porque realmente cuando esta orden se introduce en Extremadura o se introduce en Castilla, realmente se introduce como motivo de defensa o como motivo de ataque hacia el mundo musulmán. Entonces buscan lugares estratégicos, y estos lugares estratégicos son los que donde construyen ellos sus templos o construyen sus castillos, ¿no? Pero este mapa secreto de los templarios no es la única pista que nos hace pensar que estas ermitas serían templarias, ¿verdad? Su planta, su disposición arquitectónica es muy parecida. En sus naves estaban cubiertas con arcos fajones de ladrillo, sus ábsides eran de sillería, góticos. Luego encontramos una serie de símbolos, elementos, por ejemplo, aquí tenemos un medallón que representa un jarrón de azucena, puede vincularse con la Virgen María, pero hay también quien lo puede relacionar con el Grial, una leyenda que está muy relacionada con la Orden del Temple. Hay muchos elementos que se han relacionado con el Grial. El más conocido que ha llegado en nuestros días, sin duda, es como copa de la Última Cena. Hay una docena de estas copas repartidas por toda la cristiandad, pero según los expertos solo 2 resisten las pruebas arqueológicas e históricas más complejas. Serían el cáliz de la Última Cena, que se conserva en la Catedral de Valencia, y el cáliz de Doña Urraca de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Yo he podido investigar de cerca este cáliz y bueno, ambos están certificados por el profesor Beltrán como pertenecientes a esa época de Jesús. No sabemos si son reales, pero lo que se dicen los expertos, lo que se cuenta es ¿cuál es el cáliz de Jesús? Bueno, pues uno dicen que podría ser el de León, si es que sobrevivió el que usó Jesús en la Última Cena, y el de Valencia sería otro cáliz importante, el que habrían usado los apóstoles para celebrar la Eucaristía cuando ya descubren y saben que Jesús ha resucitado. Las reliquias que hay en Extremadura, como las que hay en el resto de España, curiosamente tienen una vinculación con los templarios. Un ejemplo es el mantel, el supuesto mantel de la Última Cena conservado en Coria. La vinculación templaria es indiscutible y es de alguna manera el gigante Fierabras al que se atribuye el famoso bálsamo, que más bien sería un bálsamo alquímico, el que cede a los templarios este mantel.
Esta coincidencia casi universal que se da también con el Santo Sudario de Turín, que ha pasado cuanto menos por manos templarias, nos plantean dos hipótesis delante. Una es que algunas de estas reliquias las habrían traído de Tierra Santa los templarios, u otras es que serían mistificaciones hechas por los templarios y sus colaboradores. ¿Por qué? Porque este tipo de reliquias le daban un poder popular enorme a los templarios y grandes cantidades de dinero por toda la gente que iba a ver estas reliquias. Encontramos también otros elementos, por ejemplo, ese cordón que algunos mencionan como un cordón franciscano, pero que en realidad es un tipo de decoración que aparece en todas aquellas iglesias vinculadas a las órdenes militares. Otros elementos serían dos ménsulas con forma de cabeza humana. Parece ser que hay una cierta obsesión por los templarios por las cabezas cortadas. Hay otra pista más que nos pone detrás del rastro del temple, la advocación precisamente de la ermita de la Soledad. Sí, o la doble advocación, una más antigua, de Santa María de los Caballeros, ese apelativo de los caballeros parece inequívoco, y la otra sería la advocación de Nuestra Señora de la Soledad. Parece ser que esta advocación la trajeron los templarios desde Tierra Santa porque cuando llegan en Jerusalén se hacen cargo de una iglesia supuestamente construida donde la Virgen había pasado escondida los 3 días que mediaron entre la muerte y la resurrección de su hijo. Este culto llega a Francia, donde adquiere muchísima difusión, sobre todo entre la familia real. La fecha oficial de la llegada de la advocación de Nuestra Señora de la Soledad a España tiene lugar en 1559. Sin embargo, hemos encontrado documentos de 1512 donde se hablan ya de unas casas cerca de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, lo que nos permite asegurar que la advocación de este templo es anterior a la llegada oficial del mismo a la península ibérica. Nos estamos moviendo, Antonio, en la historia, pero si algo acompaña a los templarios son las leyendas. Y precisamente en un lugar de Extremadura, en Jerez de los Caballeros, existe una torre sangrienta habitada por fantasmas de los caballeros templarios. Y hay quien asegura haberlos visto y escuchado. Aunque tradicionalmente se crea que el grial fue la copa empleada por Jesús en la última cena o incluso el recipiente utilizado por José de Arimatea para recoger la sangre del Mesías en la cruz, este objeto no se cita específicamente en ningún pasaje de la Biblia. Tampoco comenzará a hablarse de él hasta bien entrado el siglo XII. Existen otras teorías, ya que hay expertos que piensan que esas primeras referencias al grial en realidad se refieren al Arca de la Alianza, que contendría las tablas de la ley. Lo cierto es que a pesar del enorme poder y la gran riqueza que tuvieron los templarios, su final fue bastante terrible. Sí, todo comienza con la caída de San Juan de Acre en 1291, el último bastión de los cruzados en Tierra Santa, cuando los templarios pierden la función para la que habían sido creados, defender los santos lugares. Al mismo tiempo, el rey de Francia, Felipe IV, que tenía una gran deuda con la orden, empieza a conspirar en colaboración con el Papa, con Clemente V, para hacerse con el control de esta. Al ver que no es posible, comienza un complot con infamias, con acusaciones infundadas contra la orden, que lleva a que en la noche del 13 de octubre, viernes de 1307, todos los caballeros templarios de Francia fueran detenidos y encarcelados. Esa es una de las explicaciones de por qué el viernes 13 da mala suerte. La caída realmente es una cosa peculiar porque se organiza un gran juicio a los templarios por parte del Vaticano, por parte del Papa Clemente V, con el fin de juzgar si realmente
tienen herejía y sodomía, que es de lo que se acusa de sodomía y de herejía, en sus ritos de iniciación a los templarios. El rey francés, que tiene una gran fuerza, quiere acabar con esta orden por dos razones. Una, porque esta orden funciona tipo banco de tipo medieval y le ha prestado grandes sumas de dinero al rey francés. Y en segundo lugar, porque el rey francés está llevando a cabo una gran batalla contra Inglaterra y necesita mucho dinero. Para hacerse cargo de ese dinero, para recaudar ese dinero, le viene muy bien apropiarse de todas las propiedades que tengan los templarios en el territorio francés. Todas esas dos razones son las que hacen que el rey francés influya sobre la corte, que no estaba entonces en el Vaticano, sino estaba en Aviñón, en una ciudad francesa, influya o presione al Papa para que el Papa pues acabe con la orden templaria y una vez que desaparezca, él puede llevar a cabo perdonarse sus deudas o abolir sus deudas y apropiarse de todos los territorios que tiene. A continuación se va a iniciar un largo proceso inquisitorial que culminará con la desaparición de la orden en todos los reinos cristianos y, por último, en el año 1314, el 18 de marzo, el último gran maestre, Jacques de Molay, será quemado en París. A comienzos del siglo XIV, cuando se produce la persecución de los templarios, lo que intentan es que ellos confiesen esos delitos de los que se les acusa, ¿no? Entre ellos que les acusaban de escupir sobre la cruz, de adorar al diablo o de practicar relaciones sexuales homosexuales entre ellos en momentos, así lo reflejan los documentos, de calentura, ¿no? Muchos de estos templarios confesaron bajo torturas, entre ellos el gran maestre Jacques de Molay, que luego se retractó, y a los que se retractaban cuando habían hecho la confesión en tortura se les condenaba a la hoguera. Cuenta la leyenda que el gran maestre templario de Francia, Jacques de Molay, antes de morir entre llamas, consumido en la hoguera, lanzó una maldición contra las personas que habían iniciado esa persecución, contra el rey Felipe IV y contra el Papa Clemente V. Les dijo que morirían y que estarían en juicio ante el Altísimo antes de que concluyera un año. Y curiosamente, Felipe, el rey, murió en una caída de caballo a los pocos meses. Y por otro lado, el Papa falleció con muchos dolores muy poco tiempo después a causa de una infección intestinal. Lo que es el mito moderno de los templarios surge aproximadamente en el siglo XVIII y XIX. Y ahí lo que ocurre es que es un momento en el que están surgiendo determinadas fuerzas sociales que se suelen sintetizar, por ejemplo, en la burguesía, y que se enfrentan a la monarquía y a la Iglesia. Estas fuerzas sociales, de alguna manera, empiezan a identificarse con aquellas víctimas que han sufrido represión por esos grandes poderes, por la monarquía y por la Iglesia. Y es así como aflora la imagen de los templarios como víctimas del radicalismo ideológico, y con lo que estos grupos, que luego, por ejemplo, se van a congregar, esta burguesía va a funcionar como, por ejemplo, las sociedades secretas, la masonería, van a reivindicar la figura de los templarios y a partir de ahí van a ir construyendo la imagen mítica del temple que nos ha llegado hoy en día. Seguramente los templarios sí que tenían una dimensión espiritual y hasta cierto punto esotérica, porque la tenían cualquier otra orden religiosa de su época, pero ha habido una gran exageración, hasta extremos impresionantes, que tiene su origen en el siglo XVIII y el siglo XIX. Pero volviendo a Extremadura, aquí el fin de la orden tiene un lugar muy concreto, Jerez de los Caballeros. Aunque hay documentados focos de resistencia, por ejemplo en Alconétar o en Fregenal, esta leyenda se ubica en Jerez de los Caballeros, donde los últimos templarios resistieron durante meses al asedio de las tropas del Concejo de Sevilla. Finalmente lograron asaltar la fortaleza y los últimos caballeros resistieron en una torre, donde serían finalmente también masacrados y sus cabezas arrojadas por las almenas. Por ese motivo, esta torre recibirá el nombre de Torre Sangrienta. Esta Torre Sangrienta, además, tiene una leyenda que continúa. Se dice que algunas noches ocurre algo, ¿verdad? Sí, la conocida como la leyenda de los tristes silbidos, porque las noches de luna llena se escuchan unos silbidos que se atribuyen a los caballeros templarios que llamarían a sus caballos para volver, para regresar a Tierra Santa. Una leyenda muy triste y todavía creída a día de hoy en Jerez de los Caballeros. Puede que esta noche allí vuelvan a resonar esos tristes silbidos.
Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.